Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Martínez. Bienvenidos a este tercer módulo de nuestro curso de microbiota intestinal, eh, que que llega a ustedes gracias definitivamente primero al aval de GICAM y segundo al apoyo que definitivamente es importantísimo de MD Pharma y su línea de probióticos, que es quienes nos permiten estar con ustedes todos estos lunes y poder compartir acerca de los conocimientos de este tema tan apasionante como es el de la microbiota. El día de hoy, siguiendo el programa, vamos a estar hablando de este tema, eubiosis y disbiosis. Vamos a tocar los temas más importantes, ya entrando un poquito más en materia, luego de la excelente exposición de la semana anterior del doctor Dimas Rosa, donde nos encaminó a entender muy bien todo lo que es el tema de las bacterias, de los hongos, de los microorganismos en general, de lo que es un género, lo que es una especie, y eso nos va a sentar la base para comprender muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar diciendo en este tema de disbiosis con un caso. Vamos a presentarles a Mónica. Mónica es una niña de 3 años y 8 meses. Es producto número 2 de una madre de 31 años que ha tenido el problema de obesidad durante toda su vida. Es una señora que es gesta 3 para 1, abortos 1, una cesárea, que fue justamente Mónica. Esta señora llevó 10 controles prenatales, sus serologías fueron negativas. Durante el embarazo cursó con hiperglicemias y sepsis urinarias a los 6 meses y medio y la semana antes del parto. En ambos casos recibió antibiótico. La niña nació a las 36 semanas por vía cesárea con un peso de 3.560 y una talla de 49 centímetros, altos para su edad gestacional. Recibió lactancia materna por 5 semanas y desde el día 3 inició con una fórmula que se cambió a una fórmula Comfort por cólicos intensos y luego se pasó a una leche hidrolizada llamada Alimento. Esta chiquitilla inició alimentación complementaria a los 4 meses y medio y sus antecedentes eran familiares de importancia, es que sus abuelos son diabéticos e hipertensos. Mónica tiene historia de eczema facial desde los 2 meses de edad, un cuadro de bronquiolitis a los 5 meses que ameritó una hospitalización. Entre el primer y segundo año de vida se le trataron 4 otitis media y 2 amigdalitis. A los 28 meses se le realizó una adenoamigdalectomía y tubos timpánicos y actualmente se encuentra en control de neumología por asma. Esta niña consulta por presentar frecuentemente dolor de abdomen alternando periodos de constipación con diarrea. Además refiere que la piel se le irrita constantemente y está terminando actualmente 14 días de amoxicilina por una rinosinusitis. Al examen físico, entre las cosas importantes, bueno, es una niña alerta, cooperadora, afebril, euneica, con una frecuencia cardíaca en 96, respiratoria en 20, una presión arterial normal, saturando oxígeno bien. La antropometría sí nos da datos importantes. Es una niña que con 3 años y 9 meses pesa 20.5 kilos y mide 95 centímetros. El abdomen tiene un leve panículo adiposo, es distendido, blando y depresible, pero con dolor difuso a la palpación superficial y profunda. No hay visceromigalias y los ruidos hidroaéreos están aumentados. En la piel no es pálida, ni mucosa ni cutáneo. Tiene lesiones de pitiriasis alba y tiene un esbozo de acantosis nígricas en el cuello y las axilas. A nivel cardiopulmonar, ruidos pulmonares con broncos aislados y el corazón es totalmente normal. Este caso lo traigo para introducir al tema y al final de la plática vamos a analizar qué es lo que ha pasado con. Vamos a empezar diciendo que la eubiosis es también conocida como un equilibrio microbiano saludable, en el cual hay un estado en que los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo están en armonía y desempeñan funciones beneficiosas para la salud. Y en este concepto que ya lo introdujimos en las pláticas anteriores, nosotros tenemos un microbioma y definitivamente somos colonizados por un amplio rango de bacterias, incluyendo arqueas, bacterias, como dije, eucariotas unicelulares, como son los hongos, y eucariotas multicelulares, como son los helmintos, los virus y los fagos.
Estos microorganismos comparten el mismo nicho y pueden estar en sinergia o pueden estar en antagonismo. Y eso es importante. Y esta sinergia o antagonismo nos puede llevar a un potencial impacto sobre la salud del huésped, ya sea en forma beneficiosa o en forma que lo altere. Ahora bien, vivimos en un mundo microbiano, lo vimos muy bien la semana anterior. Los microbios han estado aquí por 3.5 billones de años, los humanos llevamos 1.2 billones de años. Los humanos han adoptado señales de moléculas microbianas como la acetil-CoA, GABA, butirato y las vitaminas, y es claro que hemos evolucionado en una relación íntima y simbiótica con nuestros microbios de una forma esencial para nuestra vida. Ahora, existen diferentes microbiomas. Hemos hablado mucho de microbiota intestinal, pero ahí en la cavidad oral, en el aparato genitourinario, es diferente en la mujer que en el hombre. Tenemos un microbioma extensísimo en la piel y de eso vamos a hablar en uno de los módulos. Y tenemos también el tracto respiratorio. En fin, tenemos otros microbiomas aparte del microbioma intestinal. Y es que estos microbios van a impactar cada sistema del cuerpo. Nosotros tenemos acá un cuadro donde vemos cuánto es el peso en gramos de la microbiota. Por ejemplo, en los ojos, 1 gramo, intestino prácticamente 1 kilo, vean la piel, vagina, pulmones, etcétera. Entonces es claro que tenemos una gran cantidad de bacterias en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y esta microbiota, sobre todo la microbiota intestinal, va a ser determinada por diferentes factores, ¿verdad? Como es el origen geográfico, la vía de nacimiento, el uso de antibióticos, la dieta, que es muy importante, la edad de la persona, el estrés, el genotipo y definitivamente si esta persona consume o no probióticos. Es interesante tener claro que la variación genética entre las poblaciones humanas se basa en las diferencias en las frecuencias alélicas de los genes compartidos del Homo sapiens. Entonces nosotros tenemos una representación de los millones de genes e innumerables funciones de estos genes dentro de las diferentes comunidades microbianas intestinales y es fuente de que haya una diversidad genética y metabólica en el ser humano. Entonces, esta evolución que se viene dando conforme nosotros hemos ido avanzando, evolucionando, se va a manifestar en un efecto directo sobre la diversidad genética y metabólica. Se calcula que más o menos el niño, del recién nacido, alcanza la microbiota del adulto aproximadamente a los 3 años. De ahí la importancia de tener claro cuánto pueden incidir los cambios que hagamos desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de nacimiento, desde el punto de vista de ambiente en esa microbiota de ese niño. No voy a detenerme en esta filmina, básicamente es recordar la composición de la microbiota, donde hay bacterias, hay hongos, hay virus, etcétera. Esto es importante tenerlo presente. También se han hablado de que hay diferentes enterotipos en el cual predominan los bacteroides, en otro la prebotela, en otro los meningococos. Son básicamente 3 enterotipos que se han mencionado que componen la microbiota normal de un ser humano. También en ese estudio de la doctora Arrieta, claramente en esta publicación vemos cómo hay un cambio en la microbiota de acuerdo a la edad de la persona y también de acuerdo al tipo de alimentación que reciba, si recibe o no antibióticos, si está obeso o no, y definitivamente hay un cambio en la microbiota conforme avanza la edad. Esto es importante tenerlo presente. Cuando uno habla de biosis, debe tomar en cuenta una serie de factores. Esta publicación que me pareció muy interesante evalúa 3 poblaciones, una población de Puerto Ayacucho, allá en Venezuela, una población en Malawi y una población en Filadelfia. Ellos encontraron que la composición filogenética de las comunidades bacterianas evoluciona hacia la configuración similar a la de un adulto dentro de un periodo de 3 años después del nacimiento en las 3 poblaciones. O sea, eso no cambió. La evolución es durante los primeros 3 años. Hay una variación interpersonal que fue significativamente mayor entre los niños que entre los adultos. Entonces veamos cómo es importante esa microbiota desde los primeros años de vida y hay una variación que sí se encontró. Y ellos encontraron diferencias filogenéticas con una separación especialmente pronunciada entre los ciudadanos estadounidenses y las comunidades intestinales de los habitantes de Malawi y amerindios. Esto lo traigo porque para uno determinar y saber
¿cuál es una microbiota eubiótica? Tengo que tener muy claro de dónde viene, con qué se alimenta y cuáles son las condiciones a las cuales se ha expuesto esa persona a lo largo de la vida. Entonces, no es lo mismo la microbiota de estas personas que están acá en Filadelfia a estos que están aquí en Puerto Ayacucho, y eso lo vemos que hay un cambio importantísimo. Sí hay más similitud entre estas dos poblaciones, que definitivamente tienen un ambiente más rural, menos occidentalizado, probablemente con menos contaminación, menos desinfectantes, menos antibióticos y definitivamente una dieta muy diferente. Ahora, ellos han visto en esta otra publicación, vea, son 85 adultos de 17 a 21 años de edad que donaron muestras semanales de microbiota de intestino, de piel y de la boca. Durante el periodo observado, la composición del microbioma se mantuvo casi constante en algunos individuos, mientras que en otros individuos las abundancias bacterianas cambiaron rápidamente. Sí es claro que el uso de antibióticos se asoció con el cambio más importante del microbioma individual. Entonces, una vez más, ¿cuál es el ambiente y las condiciones? En este caso fueron antibióticos de las personas, todas de un mismo lugar, hace que hayan cambios en lo que es la microbiota intestinal. Y hay un concepto que es muy importante introducir ahorita, que es el concepto de diversidad bacteriana. El concepto de diversidad bacteriana se refiere a la variedad de especies y cepas bacterianas presentes en un determinado ecosistema o muestra. Cada especie bacteriana tiene características y funciones únicas, lo que contribuye a la diversidad global de la microbiota o de la comunidad bacteriana. Entonces, esta diversidad bacteriana es muy importante. Esta diversidad microbiana es fundamental, para mantener la homeostasis y prevenir las enfermedades. Debe haber un equilibrio, ¿verdad?, de esa diversidad que nos ayude justamente a evitar la enfermedad. Ahora, ¿por qué es relevante la diversidad de la microbiota? Bueno, básicamente porque tiene que ver la microbiota con la digestión y metabolismo, tiene que ver con el sistema inmunológico, en la protección contra patógenos, en la producción de sustancias beneficiosas y en la salud mental y el bienestar de las personas. Dentro del sistema inmune es claro que la microbiota desempeña un papel crucial en el desarrollo y el mantenimiento de un sistema inmunológico equilibrado. Hay microorganismos beneficiosos que van a estimular y regular las respuestas inmunitarias, ayudando de esa manera a prevenir infecciones y reduciendo de forma importante el riesgo de enfermedades autoinmunes. Y es que la microbiota intestinal se desarrolla desde el nacimiento conjuntamente con el huésped y va a cumplir una serie de funciones, como son modelar el desarrollo del sistema inmune, y a la vez este sistema inmune va a retroalimentar la composición de la microbiota. Y prácticamente eso es lo que ocurre. Esta microbiota ayuda a que se dé el entrenamiento, ¿verdad?, para poder determinar cuándo esta microbiota tiene que responder a una bacteria patógena o cuándo tiene que ser tolerante y aceptar esta situación que se está presentando. Ahora, las bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal van a empezar a interactuar con el MALT en las horas que siguen al nacimiento. Esta interacción va a representar definitivamente el primer estímulo para el desarrollo adecuado del sistema inmune. Hay estudios de ratones con intestinos libres de gérmenes que no son colonizados por bacterias al nacer, que van a tener como respuesta un pobre y desorganizado desarrollo de la mucosa y las estructuras linfoides secundarias. Cuando hay ausencia de una microbiota intestinal, estos animales van a desarrollar una respuesta de anticuerpos anormal, por lo cual no desarrollan tolerancia y van a reaccionar siempre de una forma exagerada, produciendo enfermedades autoinmunes y produciendo respuestas alérgicas. En cuanto a la importancia de la microbiota en la digestión y metabolismo, definitivamente juega un papel crucial en la gestión de los alimentos y la absorción de nutrientes. Hay estudios muy claros de la diferencia de la microbiota en los niños desnutridos y en los adultos obesos. Estos microorganismos beneficiosos van a ayudar a descomponer sustancias que nuestro cuerpo no puede ingerir por sí solo, liberando una serie de nutrientes esenciales. También la microbiota intestinal está implicada en la regulación del metabolismo energético, lo cual puede influir en la prevención de obesidad y enfermedades metabólicas. Y este gráfico nos demuestra la microbiota
tan diversa que tiene una persona con peso normal y la microbiota tan poco diversa que tiene la persona con obesidad. Definitivamente la protección contra patógenos es importantísimo. Esa microbiota, como vemos aquí en esta animación, va a competir con los organismos patógenos por recursos y espacio, y al colonizar estas superficies y ocupar nichos ecológicos, va a evitar que los patógenos se adhieran y que se propaguen. Entonces ese efecto es importantísimo, no solo en intestino, sino en todo el organismo, porque hay microbiotas a todo nivel. También la microbiota intestinal va a producir una serie de sustancias químicas, y esto ya tiene que ver con lo que es el sistema nervioso central, como neurotransmisores que pueden influir en la función cerebral y el estado de ánimo. Cualquier desequilibrio en la microbiota intestinal está relacionado con trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, y vamos a tener un módulo específicamente sobre el eje intestino-cerebro, que es tan importante y tan apasionante ese tema. Hay algo importantísimo, y es que la eubiosis va a mantener el equilibrio en el organismo y de esa manera va a disminuir la inflamación. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque tenemos muy claro la gran cantidad de patologías que se asocian justamente a un estado inflamatorio. Entonces, la eubiosis, ¿cómo la mantengo? Con una dieta adecuada, evitando el uso excesivo de antibióticos o irracional de antibióticos, podríamos decir. Definitivamente evitando el estrés, lavándonos las manos. O sea, vamos a ver, los hábitos de higiene van a permitir que no ingresen organismos patógenos que puedan alterar la microbiota normal, y el consumo de probióticos definitivamente ha demostrado su utilidad para mantener la eubiosis. Ahora bien, lo contrario a la eubiosis es la disbiosis, en la cual se refiere a un cambio en la configuración estructural y o funcional de la microbiota, que va a producir una desorganización en la homeostasis entre el huésped y la comunidad microbiana que la alberga. Entonces, esto es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí ya hay una alteración y ya se perdió esa homeostasis que tenemos. Ahora bien, en la disbiosis hay una disminución de la diversidad y abundancia de las bacterias beneficiosas, y un aumento relativo de bacterias que son microorganismos que son potencialmente perjudiciales. Entonces, no solo perdemos diversidad de los buenos, sino que aumenta relativamente los organismos perjudiciales. Y es que hay factores que van a estresar la microbiota intestinal, que la van a alterar, que son perturbadores. Por ejemplo, en el embarazo, ¿verdad? El componente clave de la microbiota en los primeros en el último trimestre son bacterias acidolácticas. Y esto tiene su explicación total, ¿verdad? Porque esas bacterias acidolácticas que el niño adquiere a través del paso por el canal del parto, van a ser las bacterias que van a consumir esos oligosacáridos de la leche humana y van a producir la presencia de bifidogénesis, que es importantísima en las primeras etapas de la vida. ¿Cómo lo perturbamos? Antibióticos maternos. Recordemos a Mónica. 2 ciclos de antibióticos recibió la mamá de Mónica. Al nacimiento, ya lo mencioné, la transmisión vaginal del lactobacillus, ¿verdad? De todas estas bacterias beneficiosas, va a ser perturbado si hacemos una cesárea o utilizamos antibióticos durante el parto. En la lactancia, definitivamente la alimentación con leche humana va a hacer que predominen lactobacilos y bifidobacterios, en tanto que la alimentación con fórmula, sobre todo si no tienen adicionados oligosacáridos de la leche humana, puede ocasionar alteraciones, así como el uso de antibióticos que ya se empieza a presentar. Recordemos a Mónica. ¿Cómo come este niño? ¿Cuál sea la introducción de la dieta? ¿Cuál es la alimentación complementaria, etcétera? Va a haber una serie de bacterias, ¿verdad?, que van a cambiar, y estos niños van a estar muy expuestos a antibióticos y desinfectantes también. Entonces, esos son estresores perturbadores de la microbiota intestinal. Ahora bien, este gráfico, que es bastante y probablemente lo va a ver mucho durante el curso, es claro, ¿verdad? Cómo existen factores maternos, existen factores postnatales que van a llevar a la colonización a los 3 años de la microbiota tipo del adulto, pero hay cosas como la microbiota de la mamá. ¿Cuál es la microbiota que mamá tenga? Si la mamá tiene infecciones vaginales es diferente. Si la mamá tiene periodontitis, eso
va a determinar la microbiota. La vía de nacimiento, definitivamente, vía vaginal o parto por cesárea. En el módulo de microbiota materno-infantil lo vamos a ver más a fondo. Este niño, ¿verdad? ¿Qué toma? Si toma leche humana o toma fórmulas o cómo es la alimentación complementaria. Y una serie de factores como son los antibióticos, que incluso antibióticos, ese que ponemos en los ojitos de los niños para prevenir enfermedad gonocóxica, oftalmia gonocóxica, ya modifica la microbiota. De ahí que no tiene sentido utilizar en un paciente que nace por cesárea, porque ya se tiene factores que perturbaron su microbiota. Ya mencionamos la alimentación, la genética, que es importante, y el ambiente. Todo esto es lo que va a hacer que el niño a los 3 años alcance la microbiota del adulto. Y todos estos son factores que la van a perturbar. Ahora, ¿cuáles son las causas de disbiosis? Eso es importantísimo. Bien, nacimiento, ya lo mencioné, va a haber un módulo solamente de eso. Definitivamente los antibióticos, ¿verdad? El uso indiscriminado de antibióticos, el tratamiento prolongado con antibióticos y el uso de antibióticos de alto espectro es causa de disbiosis. Y este estudio italiano, que me pareció interesante mencionarlo, vean los diferentes tipos, los diferentes cursos de antibióticos en niños de 0 a 5 años, de 6 a 13, y el grupo total de 0 a 13 años, vean como los niños pequeños reciben en más de un 60% como mínimo de los casos antibióticos. O sea, esto es interesantísimo y ven que prácticamente no ha cambiado a lo largo de los años, igual en el grupo en general. O sea, muchas personas reciben antibióticos. Ahora, ¿cuántos de esos estaban realmente indicados? La otra causa de disbiosis es una dieta poco saludable, el consumo excesivo de alimentos procesados, una baja ingesta de fibra y una alta ingesta de grasas saturadas y azúcares es causa de disbiosis. Entonces es importantísimo que nosotros desde nuestra función como profesionales en salud enseñemos también a comer adecuadamente y ojalá demos el ejemplo también. Otra causa de disbiosis es el estrés crónico, un estilo de vida estresante, los altos niveles de estrés emocional y psicológico a los cuales nos vemos sometidos ocasiona alteraciones en la microbiota y las faltas de técnica de manejo del estrés, ¿verdad? El estrés es muy difícil no vivirlo, pero si tenemos técnicas de manejo nos podemos ayudar a funcionar mejor. Otra causa definitivamente son las enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la diarrea aguda y crónica es causa de disbiosis, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad celíaca son causa de disbiosis y son también producto de la disbiosis, muchos de ellos. Eso es lo interesante de este tema. Vean qué importante y me detengo un poquito en lo que es diarrea aguda y crónica, ¿verdad? Porque son ejemplos clásicos de disbiosis causadas por virus, bacterias y parásitos. Definitivamente se ha visto que la diversidad y densidad de bacteroides y bifidobacterias está disminuida en niños en personas que tienen diarrea asociada a antibióticos y los anaerobios facultativos como Fusobacterium, Clostridium y bacterias están incrementadas. Esto lleva a una alteración en el ecosistema fecal que resulta en una disminución de ácidos grasos de cadena corta y en un aumento de la actividad proteolítica en estas personas. Entonces, vemos la importancia de prevenir las diarreas, ¿verdad? Para evitar esas alteraciones y también, si uso antibióticos, porque a veces los tengo que usar, utilizar probióticos que tengan evidencia científica de que disminuyen la diarrea asociada a antibióticos. Definitivamente, ya hablamos de antibióticos, pero una causa también de disbiosis son algunos medicamentos, por ejemplo, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, el uso de antiácidos, sobre todo inhibidores de bomba, y los inmunosupresores también, esto en tiempo prolongado, han demostrado que ocasionan disbiosis. Factores ambientales, como el consumo de alimentos contaminados, cosas, exposición a ambientales, el exceso de desinfectantes y la poca exposición a las mascotas también es causa de disbiosis en estas personas. Y esto tiene mucho que ver con la hipótesis de los viejos amigos, ¿verdad? El ambiente rural con aquellas bacterias arcaicas, ¿verdad? Diversidad importante, con una exposición en útero también a estas cosas nos van a llevar a tolerancia y a salud. En tanto que
la dieta y el ambiente occidentalizado con poca diversidad de bacterias nos va a llevar a inflamación favorecido por la contaminación ambiental, la presencia de virus y sinusitis, y probablemente esta persona va a terminar siendo asmático alérgico como consecuencia. Hay factores genéticos, ¿verdad? Como la predisposición genética a desequilibrios microbianos que puede existir. Hay algunas mutaciones genéticas que afectan la función intestinal también. Y hay alteraciones genéticas en respuesta inmune que son causa definitivamente de disbiosis. Y todas estas que están ahí, enfermedades inflamatorias intestinales, intestino irritable, hígado graso, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, alergia y asma, depresión y ansiedad, autismo, y muchas más son enfermedades que se han asociado a la disbiosis. Vean qué interesante, y vamos a meternos un poquito en Mónica. Vean cómo la microbiota en los pacientes con enfermedad, síndrome de intestino irritable, es diferente comparada con los sujetos normales. Estos van a tener un aumento de anaerobios facultativos y disminución de bifidobacterias y lactobacilos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener esta situación? Tratamiento con antibióticos. Mónica recibió muchos antibióticos y las infecciones gastrointestinales en un 30%. Y vean qué interesante esta publicación, porque aquí nos demuestra cómo la proporción de personas con enfermedad inflamatoria intestinal, vean qué interesante, niños, es mayor, lo vemos en la línea roja, en aquellos que han recibido antibióticos. Y es mayor de acuerdo a si recibieron más de 2 ciclos de antibióticos, en amarillo de 1 a 2 ciclos y en azul que nunca recibieron. Y vean que lo temprano que se han recibido esos antibióticos también tiene mucho que ver. Mónica tiene un síndrome de intestino irritable, cursa periodos de diarrea con estreñimiento y frecuentemente tiene dolor abdominal y recibió muchos antibióticos. Otro tema importante es que la microbiota intestinal es particularmente vulnerable a la perturbación, eso lo tenemos muy claro. Y un efecto inesperado que tienen los antibióticos es la habilidad potencial que tienen para promover el crecimiento. Esto lo observaron por primera vez en ganado cuando, utilizando dosis subterapéuticas de antibióticos que se usaban y que siguen siendo usadas ampliamente para acelerar la ganancia de peso desde 1950. Entonces, los antibióticos tienen esa particularidad. Estos investigadores analizaron la secuencia genética de la microbiota intestinal de ratones obesos y su grupo de control delgado. Ellos encontraron que en el grupo obeso tenía un 50% de reducción en la cantidad de bacteroidetes y un incremento proporcional de firmicutes. Y lo mismo observaron también en los humanos. Hay estudios, hay algunas referencias que han demostrado que la exposición temprana en la vida a antibióticos promueve la ganancia de peso e incrementa el riesgo de obesidad. Esto va a ser también importante también desde el punto de vista de vida de nacimiento y cesárea. Pero vean qué interesante. Acá tenemos, este es el grupo de mujeres que recibieron antibióticos en el segundo o tercer trimestre de embarazo y tuvieron su parto por vía vaginal. Y este es el grupo de mujeres que tuvieron su parto por vía cesárea y recibieron antibióticos entre el segundo y tercer trimestre. Pero vean qué diferencia hay entre las mujeres que no recibieron antibióticos por vía vaginal y las que no recibieron antibióticos y nacieron por cesárea. Vemos cómo, si bien la cesárea perturba, definitivamente los antibióticos en la madre tienen un efecto aún más importante en lo que es obesidad infantil. Y si revisamos esta otra publicación donde vemos el índice de masa corporal, ¿verdad? Acá es lo que es normal. Vemos acá niños que tuvieron exposición a antibióticos, vea, menores de 6 meses es el efecto más grande, pero vemos también en otros grupos de edad, en niñas es un poquito menor, pero también se dio. Entonces, definitivamente esto es importante. ¿Y esto por qué se ha visto? Bueno, resulta que el número de bifidobacterias en el bebé se correlaciona inversamente con la obesidad en la infancia. Entonces, esos niños que recibieron antibióticos, esos niños que nacieron por cesárea, esos niños que no tomaron leche materna, tienen poca cantidad de bifidobacterias y ahí su asociación con obesidad. Mónica es un caso típico de esto. También tenemos claro, y esto no solamente en niños, que el número de bifidobacterias es menor en obesos que en delgados
y en diabetes mellitus tipo 2 que en no diabéticos. Entonces vean la importancia de la disbiosis en la obesidad y cómo lo que Mónica está viviendo es consecuencia justamente de todas esas etapas en su periodo neonatal. Esta publicación donde es claro que la cesárea podría aumentar moderadamente el riesgo de obesidad. Mónica nació por cesárea. ¿Por qué es esto? Porque la piel, el intestino y la cavidad oral y la nasofaringe de los niños nacidos por vía vaginal son abundantes en lactobacillus, lo cual semeja a la microbiota vaginal materna. En tanto, los niños nacidos por cesárea son colonizados no por lactobacillus, sino por estafilococos, por streptococos y propionibacterium. Ya hay una disbiosis desde ese momento. También es importante tener claro que esta colonización bacteriana intestinal diferente en los niños nacidos por parto vaginal y parto por cesárea se mantiene hasta los 6 meses. Y esta diferencia podría contribuir a la susceptibilidad a las enfermedades asociadas a la microbiota intestinal. Esta publicación que la comentamos la vez anterior, vemos cómo la microbiota temprana es importante. Es el estudio de la doctora Arrieta en Ecuador, ¿verdad? Donde tomaron una zona rural, muestra a veces a los 3 meses de edad. Aquellos niños que tenían abundancia de bifidobacterias, como esto, a los 5 años eran sanos, en tanto los que tenían disminución de las bifidobacterias, una microbiota diferente, a los 5 años presentaban sibilancias atópicas. Y esto definitivamente tiene mucho que ver con esta microbiota. Si nosotros tenemos un ambiente urbano, un parto por cesárea, alimentación con fórmula, poco contacto con personas, antibióticos y exposición al tabaco, vamos a tener un mayor riesgo de tener asma o enfermedad alérgica. En tanto, si los factores ambientales son con contacto frecuente de personas, una vía vaginal de parto, leche materna, hay una serie de bacterias específicas y una serie de metabolitos de estas bacterias, pues definitivamente vamos a tener una reducción en la incidencia de asma y alergia. De ahí que nosotros podemos hacer mucho en nuestro campo para tratar de tirar esa balanza hacia la reducción de estas enfermedades. Mónica no vivió todas estas cosas y de ahí su problema actual. También hay una asociación entre la microbiota intestinal y la enfermedad alérgica, ¿verdad? Y eso básicamente lo que dice es que una mayor abundancia relativa de bacteroideáceos, clostridiáceos y enterobacterias y una menor abundancia relativa de bifidobacterias y lactobacillus se asocia con el desarrollo de sensibilización alérgica, eczema y asma en la población. Y esta asociación es menos constante en los niños mayores que en los recién nacidos, lo que sugiere que la exposición microbiana en las primeras etapas de la vida juega un papel más importante. Y Mónica es asmática, Mónica tiene eczema y esto tiene mucho que ver justamente con todas las condiciones que vivió desde muy pequeña que llevaron a la disbiosis. Esta otra publicación donde nos habla de que algunas alteraciones microbianas y metabólicas afectan el riesgo de asma. La conclusión es que durante los primeros 100 días de vida, la abundancia relativa de géneros bacterianos como Leptospira, Veillonella, Faecalibacterium y Rhotia disminuyó significativamente en los niños con riesgo de asma y estuvo acompañada, como vemos acá, de niveles reducidos de acetato fecal y de otros metabolitos enterohepáticos, ¿verdad? Como son el propionato y el butirato, y esto justamente por la alteración en la disbiosis, en la microbiota que estos niños tenían. También el microbioma de los hongos es importante, ¿verdad? En relación con el asma. Estas se tomaron muestras, pero básicamente la conclusión es la siguiente. Cuando el niño es expuesto a antimicrobianos, antibióticos, ¿verdad? Hay alteraciones tempranas en el microbioma, en lo que es el contenido de hongos, hay alteraciones. Esto hace que cuando más grande se exponga a hongos ambientales, como es el moho, va a desarrollar asma. O sea, y esto vemos que el efecto se da justamente desde etapas tempranas, porque también la disbiosis no solamente se refiere a bacterias, también se refiere a hongos y definitivamente se refiere a todas las otras cosas que tenemos. Es lo mismo que ocurre, ¿verdad? Muchas veces indiscriminadamente desparasitamos a los niños y estamos también alterando parásitos que son fundamentales en una microbiota sana, entonces también eso hay que tener bastante cuidado. Mónica padecía de cólico, ¿verdad?
ahí lo mencionó, sufrió cambios de leche, nunca nos dice la historia que ella se iba alérgico a la proteína de leche de vaca, pero terminó tomando una fórmula altamente hidrolizada justamente por sus cólicos. Como sabemos, el cólico no se conoce la causa exactamente de este trastorno funcional y se han propuesto diferentes mecanismos o factores que pueden contribuir. Sin embargo, ¿qué sabemos hoy en día? Que los niños con cólico tienen un aumento de bacterias gram negativas oportunistas del grupo Proteobacteria, como E. coli, Enterobacter y Klebsiella, que son bacterias que producen inflamación. Y presentan una disminución de la diversidad total de la microbiota, especialmente en los niveles de bifidobacterias, ¿verdad? Entonces, esto lleva a la inflamación y a la producción de gas. Durante las 2 primeras semanas de vida, antes del pico de cólico, a las 6 semanas, ya podemos identificar un patrón microbiano distinto asociado con el cólico infantil en el intestino del bebé. Acá tenemos la diversidad, ¿verdad? Según la escala de Simpson, vemos el grupo control y vemos cómo estadísticamente significativo hay una diferencia, sobre todo a las 14 y 28 días de vida de estos niños en la diversidad bacteriana, que también lo vamos a ver acá, cómo es mucho más estable la microbiota, mucho más diversa en estos niños sanos comparados con el niño con cólico. Hay un concepto que es muy importante y de la resiliencia, y la microbiota también tiene resiliencia. Una microbiota que se expone a diferentes cosas puede responder de diferente manera, como se expone a antibióticos, se expone a estrés, se expone a una dieta diferente. Vean qué interesante. ¿Qué puede pasar? Bueno, tenemos un estado A, estable, viene un periodo de perturbación que fue un pulso de perturbación y un porcentaje de la microbiota se mantiene estable, o sea, resiste ese cambio. Por otro lado, tenemos una microbiota estable y viene una perturbación, como por ejemplo ahí, que puede ser tratamiento con antibióticos. Entonces vemos que hay una perturbación, pero viene una fase de recuperación o resiliencia, o rebiosis, como han llamado algunos, que nos va a que solita esa microbiota va a mantenerse bien y se va a mantener, va a volver a su estado de eubiosis, siendo resiliente. Hay otro grupo que sufre una perturbación continua, ¿verdad? Por ejemplo, cambios en la dieta, esa gente que se pone a dieta un mes, sigue comiendo mal otro mes, etcétera. Esto son pulsos que van a llevar a que se dé una microbiota estable, pero es una microbiota diferente, como dice una microbiota B, eso es que la microbiota se adapta. Y tenemos un grupo, que es el que termina ocasionando problema, que es que hay una microbiota estable A, vienen periodos de perturbación, probablemente el ejemplo de Mónica, 6 ciclos de antibióticos por 4 otitis y 2 amigdalitis, mamá con 2 ciclos de antibióticos mientras Mónica está en su útero, no recibió leche materna, mamá nació por cesárea, o sea, en fin, lleva a que haya una microbiota estable, que es un tipo D, pero que ya es disbiótica, y esa disbiosis va a persistir a lo largo del tiempo y va a ocasionar problemas. Nuestra meta como profesionales de salud es tratar de mantener la eubiosis. Y si tengo disbiosis, tratar de lograr la rebiosis. Y eso es importante. Y existen probióticos que han demostrado un efecto beneficioso en este sentido, sobre todo cuando hemos tenido diarreas agudas o cuando hemos tenido utilización de antibióticos. Ahora bien, nuestra meta debe ser tratar de promover la eubiosis dentro de lo posible para evitar la disbiosis. Ya para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Creo que son muy sencillos. La estelar microbiota es importante para la salud desde el primer día de vida, debe mantenerse. La disbiosis favorece la salud, la disbiosis se asocia a enfermedad. Como profesionales de salud evitemos el uso innecesario de antibióticos. Y definitivamente importantísimo, hagamos menos cesáreas, probamos la lactancia materna y eduquemos en dietas saludables. Muchas gracias y cualquier duda en el chat con mucho gusto trataremos de responderla.
Espero que lo que le hayamos enseñado hoy sea de utilidad para su vida y invitarlos a que continúen con el curso, que respondan la encuesta y respondan el examen. Son preguntas bastante sencillas para que logren alcanzar el título de este curso. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.